Muy buenas tardes, le saluda Luis Vega Ramos en sustitución de Aníbal Acevedo Vilá sobre la mesa para hoy martes 6 de mayo. Y en la lista de los titulares tenemos lo siguiente: la gobernadora de Puerto Rico le regala un Dodge a Verónica Ferrari. Vamos a ver cuán bueno y cuán bien equipado está ese Dodge para ella y para el país. El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arturo Garfer, parece estar un poco perdido sobre las dinámicas legales que aplican a su departamento y su vinculación con el negociado de la policía, luego de que tiene que retractarse sobre los anuncios de la investigación sobre el asunto y el affair de Janet Parra y su director de seguridad solicitando información en el Senado de quienes están testificando o dando información en contra de la misma. Como prometí ayer, vamos a hacer un análisis de no solo del gobierno y del Partido Nuevo Progresista como partido de mayoría. Vamos a analizar tanto la situación en este momento, según los informes de prensa del Movimiento Victoria Ciudadana y del proceso de la llamada refundación del Partido Popular Democrático bajo Pablo José Hernández. De hecho, el comisionado residente Pablo José Hernández hoy en el Congreso denunció que el gobierno de Jennifer González ha dejado perder $1.365 billones en fondos para la protección del ambiente y para programas ambientales. Sigue el debate y la discusión sobre la reconstrucción de los municipios luego de los estragos de las lluvias, que todavía parecen continuar, como estaba comentándose en el programa de Luis Penchi. Los $100,000 a cada municipio que se le están dando originalmente dependen esencialmente de lo que decida la Junta de Control Fiscal, aunque la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, no descarta expandir la lista del número de municipios que podrían ser beneficiarios de esa declaración de emergencia. En Washington, el Congreso, particularmente la Cámara de Representantes controlada por el Partido Republicano, se apresta a retomar la discusión de la medida de reconciliación presupuestaria temporera, y como parte de esa discusión vuelve al tapete, sobre la mesa, la discusión de los fondos del Medicare y del PAN o del SNAP para Puerto Rico, como es martes. Y dejaremos eso para cuando esté con nosotros a eso de las 5 menos cuarto, quizás un poquito antes. Es martes de energía con el amigo ex senador y licenciado Ramón Luis Nieves, y vamos a estar hablando de la multiplicidad de temas que tenemos sobre ese asunto, que son varios: la guerra epistolar entre el SAR de Energía y Luma, la guerra en la opinión pública y en los tribunales entre los bonistas de energía eléctrica y la Junta de Supervisión Fiscal, y cómo eso afecta o no a el consumidor o al abonado puertorriqueño. Y sí, ante los sucesos de ayer, hemos negociado un acto de paz con el amigo Federico López, que nos dará una ñapa deportiva de Deportes Zona 5 para discutir algunos de los sucesos deportivos de las últimas horas. Así que todo eso es sobre la mesa de Aníbal Acevedo Vilá. Hoy bateando de emergente nuevamente Luis Vega Ramos, que comienza en este momento. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenas tardes nuevamente, buenas tardes Puerto Rico, buenas tardes amigos y amigas de Radio Isla 1320 y toda su cadena a lo largo y lo ancho de nuestro archipiélago, junto a Vieques y Culebra también, la Isla Grande, y todos somos Puerto Rico. Un placer y un privilegio estar nuevamente sustituyendo al amigo Aníbal Acevedo Vilá, que demuestra otro acto de valentía en dejarme su micrófono por las próximas 2 horas para que, como hice ayer y haré mañana otra vez, decir lo que me venga en gana, sin violentar las normas de conducta y de moralidad en la expresión de la Federal Communications Commission. Y en ese sentido vamos a tener, como dije, más tarde en el programa al licenciado Ramón Luis Nieves con su sección de todos los martes para discutir asuntos relacionados a la energía eléctrica en Puerto Rico, y vamos a tener una ñapita de Deportes Zona 5 con Federico López. Pero empecemos por el principio. Ayer, en medio de la controversia de Janet Parra, de la que hablaremos brevemente después de esto, la gobernadora de Puerto Rico anunció por comunicación escrita y por firma de orden administrativa ejecutiva la creación de una
paraza para la eficiencia del gobierno en Puerto Rico, y ella misma la bautizó como el Dodge Boricua y se lo regaló a su querida amiga y ex secretaria designada de Estado y directora ejecutiva del Centro de Convenciones de Puerto Rico, Verónica Ferraioli, que va a seguir devengando sus $200,000. No está claro de mi interpretación de la noticia si va a haber algún diferencial adicional que suba por estas nuevas funciones a Verónica Ferraioli, que la mejore en su compensación. Eso me parece que es algo que los amigos y amigas de la prensa deben lograr que se clarifique más allá de toda duda razonable, porque yo les admito que de las informaciones que he visto publicadas, he escuchado y he visto, no tengo absoluta y meridianamente claro si va a haber o no un diferencial que ubique a la licenciada Ferraioli en una suma mayor de los $200,000 que se estaría ganando por la autoridad del Centro de Convenciones, lo que en algunos análisis han hecho. Quiere decir que el matrimonio Domenech Ferraioli va a estar cobrando por sus servicios a Jennifer González y, entre comillas, al pueblo de Puerto Rico, la friolera de sobre $37,000 mensuales. Sí, me escuchó bien. Alrededor de $37,000 mensuales cuando usted hace el agregado, la suma de lo que estarían devengando o están devengando ya tanto la licenciada Verónica Ferraioli y el señor Francisco Domenech, secretario de la Gobernación, para no hablar de los problemas de concentración de poder que esto implica, porque las funciones que alegadamente se le van a otorgar ahora a la licenciada Ferraioli están en extremo cerca, en extremo pegada, confundida con las funciones extraordinarias que también por orden ejecutiva la gobernadora Jennifer González Colón le otorgó de manera extraordinaria a el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Pero vamos a dar un paso atrás. La propia gobernadora planteó que esto es el equivalente del Dodge Boricua. El Dodge, el Department of Government Efficiency, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, es una agencia temporera que creó Donald Trump por orden ejecutiva y puso a un ciudadano privado, no a un funcionario público, a un empresario privado, el señor Elon Musk, con todas sus excentricidades y toda su ignorancia de cómo sufre y vive la gente de carne y hueso, la gente que vive de cheque a cheque, la gente que es funcionario y servidor público, y la gente que recibe diversos servicios del gobierno, ya sea en educación, ya sea en alimentación, ya sea en salud. Pues ese señor ha estado desmantelando, botando y dejando cojo, ñoco, ciego y sordo, y en muchos casos hasta mudo, agencias a diestra y siniestra del del gobierno federal de los Estados Unidos, cuya consecuencia es que se están perdiendo fondos o van a dejar de fluir fondos a los estados, a los territorios, a los municipios, al Estado Libre Asociado, a todas las unidades de gobierno local que existen en los Estados Unidos, y van a haber funciones esenciales en educación, en agricultura, en la seguridad aérea, porque los controllers también votaron un montón, en la EPA, en la protección del ambiente, en otras protecciones en el mundo del Departamento del Trabajo, a los veteranos. Estaba hablando con una amiga licenciada, y que no voy a decir más detalles, pero que me dice que ya ha visto unas reducciones brutales y unos despidos brutales en distintas funciones adscritas al Departamento de Veteranos en Puerto Rico, y que muchos de los servicios esenciales, tanto los médicos como los de revisión de casos pendientes por adjudicar de incapacidad médica o no, o de otros tratamientos, si se están dando los tratamientos correctos, ya han perdido decenas en Puerto Rico de funcionarios, para no decir cientos, en ese ámbito nada más de los veteranos, que supuestamente son la gente que más Mr. Trump quiere, porque él dice que él es el más defensor del ejército, de la milicia y de los hombres y mujeres que han vestido el uniforme de los Estados Unidos en cualquiera de sus ramas militares a través de las décadas. Así que yo no sé de dónde la gobernadora Jennifer González y la licenciada Verónica Ferraioli se creen que decir que ahora Verónica Ferraioli va a ser la jefa del Dodge Boricua, del Dodge puertorriqueño, cuando el Dodge de Trump, el Dodge americano, a lo único que se ha dedicado en estos 100 días
es a votar empleados federales, a recortarle fondos a los estados, al Estado Libre Asociado, a los territorios y a los municipios, a eliminar programas de asistir a personas con necesidades especiales, ya sea de alimentación, de salud, de discapacidad, de servicios por lesiones y demás, y han dicho que eso no se queda aquí, y eso va a seguir por lo menos, creo que es hasta el 30 de junio o el 1 de octubre, ahora no recuerdo si es con el año fiscal de los Estados Unidos o si es una fecha anterior a eso, en el verano de este año. Estoy hablando del DOGE federal de Elon Musk y Donald Trump, con todo lo que ha hecho y todo lo que ya ha causado en Puerto Rico. Pues ahora la gran respuesta para darle algo que hacer y para tenerla cerquita en Fortaleza, cerquita de Jennifer González y cerquita de Francisco Domenech, su esposo, es nombrar a Verónica Ferraioli como la principal despedidora de empleados públicos, imagino yo me imagino que ella va a estar a cargo de quitarle servicios a la gente, que es lo que ha hecho Elon Musk, de votar empleados públicos, que es lo que ha hecho Elon Musk, de limitar las opciones de servicios y de las opciones de apoyo que la ciudadanía necesita, porque después de todo, eso es lo que ha estado haciendo el DOGE a nivel federal. Y Jennifer González y Verónica Ferraioli nos han dicho que el DOGE de aquí va a ser lo mismo que el DOGE de allá, procurar la eficiencia del funcionamiento del gobierno. Y cuando Elon Musk habla de eficiencia y cuando Donald Trump habla de eficiencia en el gobierno, entiéndase que son dos cosas: congelar chavos, no me llamen ahora que estoy en el programa, congelar chavos, despedir funcionarios públicos y recortar oferta gubernamental. Así que estaremos por ver si la licenciada Verónica Ferraioli, de secretaria designada y retirada de Estado, pasa a ser verdugo en jefe o verduga en jefe del gobierno de Jennifer González para despedir gente, recortar servicios y quitarle fondos a los departamentos y probablemente a los municipios del país. Un nombre más desacertado, más infeliz para las funciones que se le van a dar para justificar la cercanía de la licenciada Ferraioli a Jennifer González y a Francisco Domenech, Francisco Pavía, que te aprecio mucho, a Francisco Domenech en la Fortaleza, no se pudo haber encontrado. No pudo haber un nombre más infeliz que ese, pero peor aún, entre las funciones, según describe la orden ejecutiva firmada por la gobernadora González Colón, que va a estar ejerciendo la licenciada Ferraioli bajo el DOGE boricua, están los contratos, están los empleos, sabe Dios si la subasta. ¿Eso a usted no le suena familiar? Esas son las mismas cosas que bajo orden ejecutiva extraordinaria y creo yo inconstitucional, como lo ha explicado Aníbal Acevedo Vilá en este programa, particularmente con lo que tiene que ver con la adjudicación de subastas en el sector gubernamental, es lo mismo que se le asignó hace como mes y medio atrás a su esposo, Francisco Domenech, que hiciera como secretario de la gobernación. O sea que ahí ahora esposo y esposa, el matrimonio Ferraioli-Domenech o Domenech-Ferraioli, están a cargo ellos solitos, hablando el uno con el otro y a lo mejor con Jennifer González sobre contratos, sobre quién se queda en el gobierno, sobre si se recluta personal nuevo, sobre si se despide personal viejo, sobre a quién le vamos a adjudicar la subasta. Esto es inaudito. Esto es de Guatemala para Guatapeor. Esto es como decían por ahí antes, esto es más malo, esto es peor. Porque ahora tú tienes concentrado en dos personas la adjudicación de todas las transacciones fiscales y económicas de personal y de contrato y de subasta del gobierno de Puerto Rico. Así que creo que lo que ha hecho la gobernadora González Colón, además de una irresponsabilidad, es un acto de revanchismo. De lo voy a hacer porque me da la gana y esta designación que me la inventé yo, me la saqué de la manga, no tiene que ir para el Senado y un poco burla el rol que nuestra Constitución le ascribe al Senado en la mayoría de los casos, en la Cámara algunos, de que sea el principal supervisor de la designación que haga la señora gobernadora en este caso a las distintas plazas que hay. Pero peor aún, ya hemos visto voces desde la oposición quejarse. Esta mañana aquí en Radio Isla, el ex candidato a la gobernación del Proyecto de Dignidad y CPA,
y ex ejecutivo municipal del Pepino, de San Sebastián del Pepino, tronó de una manera enérgica con el acto de irresponsabilidad de la señora gobernadora de crear esta plaza, darle estas funciones y permitir esta conglomeración de poder ahora en los contratos y las designaciones y los empleos y la subasta en marido y mujer o mujer y marido o esposa y esposo, como lo quieran decir, como sea woke o politically correct, todas, todos y todes, como les gusta decir a los amigos de Puestos para el Problema en la mañana, en las mañanas aquí en Radio Isla. Y peor aún, esto aquí dice que viene a promover la eficiencia gubernamental. Y cuando uno lo mira, lo que hace es añadir otra capa de grasa, otra aprobación adicional necesaria a esas decisiones sobre contratos, sobre nombramientos, sobre despidos, sobre aumentos de salario, sobre subastas en el gobierno de Puerto Rico. Primero está, miren cómo es esto. Primero está ahora, después de la ley promesa, por encima de todo, la Junta de Supervisión Fiscal o la Junta de Control Fiscal, que tiene que aprobar contratos, nombramientos, cambios en las escalas salariales de los servidores públicos. También mete la nariz en la subasta y cualquier gasto público que vaya por encima de cierta cantidad de millones de dólares. Y sí, ha reafirmado también su primacía en revisar las órdenes ejecutivas que quiere firmar la gobernadora antes, como decían los íbaros en mi querido Ciales, antes de que la gobernadora las firme. A esa capa superior suprema, que es la Junta de Control Fiscal, hay que ponerle debajo a OGP, que es la oficina que por décadas y que estatutariamente, por ley quiero decir, es la que se encarga de supervisar el gasto público, lo que se gasta y cómo se gasta. Y OGP tiene que aprobar los nombramientos, y OGP tiene que aprobar cualquier cambio en las escalas salariales, y OGP tiene que aprobar los gastos que se hacen en las agencias después de cierta cantidad. Así que ahí tienes una segunda capa de grasa poniendo esto lento. Ahora tienes una tercera capa de grasa, que fue la primera orden ejecutiva sobre estos temas que firmó Jennifer González, poniendo al secretario de la Gobernación, Domenech, a hacer todo eso mismo. Domenech puede hasta dejar sin efecto cualquier contrato de gobierno, puede sustituirlo por su criterio, o cualquier subasta, que se supone que son métodos de adjudicación objetivos, donde no media el capricho, o no debe mediar el capricho o la preferencia personal de un funcionario público. Pues Domenech, con la orden ejecutiva que le dio la gobernadora González Colón, Jennifer González Colón, se apuntó esa, y básicamente el criterio de él va por encima de cualquier jefe de agencia, por encima de OGP, por encima de quien sea, salvo la gobernadora y la Junta de Control Fiscal. Ahora, como si eso no fueran embudos suficientes, la gobernadora ayer decidió crear otro embudo más para hacer esencialmente lo mismo y pagarle y justificar los $200,000 o 200,000 plus, no sabemos todavía, a Verónica Ferrajoli, y para justificar su presencia continua en una oficina, me imagino yo que se la darán en Fortaleza, que es que ahora ella va a hacer exactamente lo mismo bajo el código, bajo la pantomima de llamarle eficiencia gubernamental. Va a estar a cargo de los contratos, de los aumentos, de los reclutamientos, de la subasta del gobierno. O sea que vamos a tener ahora no uno, no dos, 4 embudos, 4 filtros percolando ese tipo de decisiones, con en el medio de esa ecuación un matrimonio cercano a la gobernadora, repartiendo a donde quieren repartir y quitando a donde quieren quitar. Eso simple y sencillamente nos parece tanto ineficaz, porque ahora son 4 las vallas, y nos quedamos con el lenguaje de la Junta, de las justas universitarias, que hay que brincar para uno llegar a la meta, y 2 de esas vallas están amarradas: Verónica Ferrajoli y Francisco Domenech. Me parece que además de prestarse para la gancería, esto es un sistema contrario a el titular que pone el vocero, y yo sé que lo pone tratando de ser objetivo sobre el asunto, que dice a implementar la eficiencia. Yo creo que esto es una receta para, además de implementar el favoritismo,
probablemente implementar la ineficiencia gubernamental. Dios nos coja confesados. Parece que toda transacción en el gobierno que implique premiar a alguien o castigar a alguien en términos de salario, contrato, empleo u beneficios que impliquen erogación de fondos públicos, tendrá que ir a arrodillarse al altar de Verónica Ferraioli, Francisco Domenech, con la bendición de Jennifer González. Siguiendo con el desarrollo o la ausencia de desarrollo de los procesos en la rama judicial, esta mañana, en una entrevista que empezó, ¿verdad?, con una descripción de cómo iban los procesos de seguridad pública y de apoyo a los municipios tras el paso de las torrenciales lluvias que aún no ha terminado, y no me haga caso a mí de ninguna información que dé, hágale caso al talento meteorológico de Radio Isla 1320 y toda su cadena, que es uno de los mejores, si no el mejor en darnos la información, y ciertamente a las agencias y a las notificaciones que hacen las agencias competentes, particularmente del gobierno federal, en términos, ¿verdad?, de los avisos de inundaciones repentinas y demás. No le haga caso a ningún aviso que haga Luis Vega o cualquier otra persona que no tiene la preparación y la capacidad. Hágame caso en que tiene que hacerle caso a los que saben. Luego, pues la aguzada periodista y buena amiga Mili Méndez le empezó a preguntar sobre la investigación que el señor Garfer había anunciado la semana pasada, casi simultáneamente, en el momento que la gobernadora Jennifer González Colón había llamado todo el preocupante asunto del posible espionaje político que el jefe de su escolta el jefe de la escolta, de la secretaria de Justicia designada, Janet Parra, estaba llevando a cabo contra los posibles fiscales que pudieran estar ofreciendo información perjudicial a la designación y el nombramiento y a la confirmación de Janet Parra, y sabe Dios si también tratando de hacer una listita de a qué senadores hay que ponerle presión o a qué senadores hay que poner en la silla de los castigados porque pudieran estar en contra de la confirmación de de Janet Parra como secretaria de Justicia. Pues ustedes saben que con bombos y platillos, Arturo Garfer, secretario de Seguridad Pública, dijo: vamos a investigar. Pues ayer, el comisionado de la policía y ex líder del FBI en Puerto Rico le salió al paso, no de muy buena manera, no con cara o tono de buenos amigos, y le dijo: un momentito, señor secretario Garfer, públicamente, esto no fue una llamada, esto no fue un mensaje de texto, esto no fue un WhatsApp. Esto fue en Technicolor, en ultrasound, escuchado y visto a través de todas las plataformas informativas del país. El comisionado del negociado de la policía le dijo al secretario del Departamento de Seguridad Pública: usted no va a investigar nada de este señor escolta de Janet Parra. Eso nos toca a nosotras porque él es un agente de la policía y bajo los términos de la reforma de la policía pactada con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace ya un montón de años y supervisada por el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, quien investiga a los policías sobre posibles incumplimientos legales o con los reglamentos o con las normas establecidas, no son otro gente que la propia policía. Esta mañana Garfer tuvo que hacer ahí de limones limonada y tratar de decir que no fue que el comisionado de la policía asumió la jurisdicción que él entiende que es de él, sino que se pusieron de acuerdo que cualquiera de los dos puede hacer la investigación, pero que entonces decidieron que era mejor la policía. Si usted se cree eso, yo tengo un puente en Brooklyn, nuevecito, brillosito, bien bonito, y estoy dispuesto a vendérselo baratito. Interesados o interesadas en que yo les venda ese puente en Brooklyn, por favor llamar a Radio Isla y le tomaremos la información para entonces yo hacerle una oferta que usted no va a poder resistir. El que le crea a Jerome Garfer que él se reunió y discutió esto con el comisionado de la policía, que cualquiera de los dos lo podía investigar, pero decidieron que era más mejor, como se dice por allá, que lo hiciera el comisionado de la policía, se cree que yo tengo un puente en Brooklyn y se cree que llamando a Radio Isla usted puede comprarlo. Vamos a hablar un poquito más sobre eso, porque esto también demuestra una dicotomía, una diferencia interesante entre el parece perdido
secretario de Seguridad Pública Arturo Garfer y el parece aguzado comisionado de la Policía de Puerto Rico, exdirector del FBI. Regresamos en Sobre la Mesa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. De vuelta a Sobre la Mesa, este es Luis Vega Ramos en sustitución del amigo y exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, y estábamos discutiendo la ausencia, parece que el compás, la brújula que tenía yo no sé si él es general, brigadier, coronel, teniente, capitán, ¿verdad? Yo no soy muy ducho en los rangos militares, me perdonan, ¿verdad? Las estructuras militares no son necesariamente la sal de mi mundo, ¿verdad? Yo pues apenas conozco 3 capitanes, ¿verdad? Conozco el capitán Kirk de la serie de televisión y de películas Viaje a las Estrellas, conozco al Capitán América y al Capitán Planeta. De ahí para adelante pues se me complican los rangos militares. Pues parece que dejó la brújula allá en Kosovo, donde estaba de jefe yo no sé, de jefe de organización, de chief of staff, de allá de alguno de los procesos de movilización. Pues parece que cuando empacó para venir a Puerto Rico, se le perdió, se le quedó la brújula para que le pudiera dar las direcciones y el mapa para que le pudiera enseñar dónde estaban las cosas del gobierno de Puerto Rico, porque comenzó primero ausente totalmente por mes y pico en lo que podía presentarse, y pues era un secretario de Seguridad Pública por control remoto. Segundo, a uno le da la impresión que a él le prometieron una cosa y le acabaron dando otra. Pero parece también que eso era porque estaba muy ocupado en Kosovo. Parece que él no siguió la campaña política en Puerto Rico, la campaña electoral del 2024, donde Jennifer González en cada esquina que se paraba decía que ella iba a abolir el Departamento de Seguridad Pública, y sin embargo la candidata que corrió bajo una plataforma de derogar, de destruir el Departamento de Seguridad Pública, lo nombra secretario de Seguridad Pública, no destruye, no desaparece el Departamento de Seguridad Pública, pero quita y está en camino de quitar la policía y dársela al comisionado de la policía, ex jefe del FBI, para que él solito la corra, sacándola de la sombrilla. La pregunta es si Mr. Arturo Garfer, cuando venía de Kosovo para acá, sabía que le iban a dar un Departamento de Seguridad Pública sin la policía, que es honestamente la dependencia más fuerte, más vigorosa, más grande, de mayor presupuesto de lo que queda de ese Departamento de Seguridad Pública, que ya sacaron el Instituto de Ciencias Forenses anteriormente, en mi opinión correctamente, y ahora van a sacar la policía, en mi opinión correctamente, pero yo hubiese preferido que la promesa que hizo la hoy gobernadora de Puerto Rico, mientras estaba en campaña el año pasado, que era la de implotar, la de desbancar
volver a hacer pedazos individuales el Departamento de Seguridad Pública fuera la que se hubiese sostenido, y que de hecho, dicho sea de paso, fue una propuesta que se vino discutiendo e insistiendo por los legisladores del Partido Popular Democrático hace 2 cuatrenios. Yo estaba en la legislatura cuando propusimos un grupo de legisladores del Partido Popular Democrático en la Cámara la derogación del Departamento de Seguridad Pública. Recuerdo que en ese grupo estaba el legislador Ramón Luis Cruz Burgos, estaba este servidor, estaba Luis Raúl Torres, estaba otra serie de compañeros y compañeras. En el cuatrenio pasado y en la campaña electoral también se propuso el alterar significativamente o desmembrar y dejar que cada una de las unidades volviera a su funcionamiento autónomo al Departamento de Seguridad Pública. Parece que nada de eso Mr. Garfer escuchó allá en Kosovo mientras estaba de jefe del Estado Mayor, o de lo que fuera que estaba haciendo por allá, pero me parece a mí, y mientras tanto, el ex director del FBI en Puerto Rico demuestra que a la confusión y a lo perdido que aparenta estar el secretario de Seguridad Pública, vemos a un director del FBI sumamente aguzado, listo para recordarle a, entre comillas, el todavía su superior: no mire jefe, a eso no le toca a usted, eso me toca a mí. Y Garfer tuvo que darle la razón. Y yo creo que eso demuestra también una cuestión hasta cultural. Garfer parece venir de una cultura militar, de una cultura de jerarquías, de obligaciones, ¿verdad? De responder y de poco, sino ningún contacto con la discusión pública, con la comunicación pública, con la prensa. Yo no creo que lo poco comunicativo que ha sido él en estos meses se deba exclusivamente a que andaba por Kosovo. Yo creo que pues el tipo de cultura militar de que usted le responde a sus superiores y punto, y no tiene que estar dándole explicaciones a nadie más, es la que lo caracteriza. Y yo creo que trató con esta cosa de decir: voy a investigar al jefe de la escolta de la Secretaria de Justicia designada, tratar de apuntarse una, poner una en la China, como decimos en algo del béisbol, y ese petardo aparece que le acabó explotando en la cara por 2 razones. Primero, porque Jennifer González, a la misma vez que le estaba anunciando que esto era serio y que había que investigarlo, Jennifer González estaba diciendo que esto era una novela. ¿A quién le creemos? Y número 2, ahora el director del FBI, que sí, exdirector del FBI y ahora comisionado de seguridad, que sí está acostumbrado a hacer conferencias de prensa, que sí está acostumbrado a contestarle preguntas a Mili Méndez y a Luis Penchi, pues rápido dio el plantar bandera y decir: esto me toca a mí. Si va a haber investigación, la voy a hacer yo. A lo que Garfer le añade en un corito bajito, casi inaudible, pero Mili Méndez y los radioescuchas de Radio Isla 1320 y su cadena lo escucharon, que es que la investigación se va a tomar el tiempo que se tenga que tomar, le dice a Mili Méndez y a los amigos y amigas que escuchan Radio Isla. Y eso en principio suena bien, porque usted no predispone limitaciones temporales, limitaciones de tiempo a las investigaciones. Usted quiere llegar a la verdad, al meollo del asunto, a la verdad del asunto. Pero aquí hay un problema, que aquí, contra quien corre el reloj, como explicábamos en el programa de ayer, no es contra el Senado de Puerto Rico, ni contra Arturo Garfer, ni contra el comisionado de la policía. Contra quien corre el tiempo es contra Janet Parra, designada secretaria de Justicia por la gobernadora Jennifer González. ¿Por qué? Porque Janet Parra es un nombramiento de receso, que es un nombramiento que se hace mientras la Asamblea Legislativa no está sesionando, no está en sesión. Y cuando tú haces un nombramiento de receso, la persona que es nombrada de esa manera puede servir interinamente, temporariamente en el puesto que se le designa durante la próxima sesión ordinaria de la legislatura, que es la sesión ordinaria que empezó a principios de enero, alrededor del 11 de enero, si no me falla la memoria, y que acaba el 30 de junio a las 11:59 con 59 segundos. Lo cual quiere decir que sí hay un plazo. Si la investigación que se va a hacer, si es que se va a hacer por el negociado de la policía y no por el Departamento de Seguridad Pública sobre la escolta de Janet Parra, no está terminada e informada y en manos del Senado y de los senadores y su presidente Tomás Rivera Chats,
el día 30 de junio a las 11:59:59, Janet Parra tiene que buscar sus cajitas, tiene que poner las cosas que haya puesto allí en el Departamento de Justicia en esas cajitas y moverse a su casa para nunca más regresar. Porque el problema es que cuando se cuelga un nombramiento de esa manera, que es que se agota el periodo del nombramiento en receso, el gobernador o la gobernadora en este caso no puede volverla a nombrar. Así que aquí pues dos cosas. El reloj corre en contra de Janet Parra, no de nadie más. Y tengo que decir que me siento en extremo confundido, preocupado. Y como decía la querida Marta Font de Calero, anonadado con el aparente desconocimiento del secretario del Departamento de Seguridad Pública de los procesos más esenciales de la Constitución y las leyes de Puerto Rico. Yo espero que alguien, quizás esa sería una buena tarea para la directora o secretaria de Eficiencia Gubernamental, se siente con el secretario Garfield y le dé un cursito de cómo funciona el gobierno de Puerto Rico y qué cosas son jurisdicción de cada una de las partes. En otras informaciones brevemente, pues tenemos, como hablaba de la recuperación luego de las lluvias y el proceso de reconstrucción, que tiene pues las limitaciones de la ley promesa. Por un lado, la gobernadora ha dicho que no descarta expandir la lista de municipios que puedan estar bajo la declaración de emergencia. Y por otro lado, los $100,000 por municipio que se vayan a otorgar, o esos primeros dólares que se vayan a otorgar, son bajo estricta aprobación y supervisión ¿de quién? De la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico. Así que habrá que ver cómo eso fluye. En otra noticia que ha salido hoy, en una vista de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, el comisionado residente Pablo José Hernández denunció que el gobierno de Jennifer González está dejando de o reclamar o va a utilizar para lo que no es la friolera de 1.365 millones que debieran estar dirigidos para programas o para acciones o para proyectos que tienen que ver con la protección del ambiente y la protección de nuestros recursos naturales. Eso es algo extraordinario porque estamos hablando de ¿qué? De los 1,000 millones que no va a estar reclamando el gobierno de Puerto Rico ante ante el desistimiento, el desistir por el Departamento de Justicia y su secretaria designada Janet Parra del pleito contra las petroleras por los daños ambientales que hayan causado en Puerto Rico y en todos los Estados Unidos, y que es un pleito esencialmente de clase donde estas petroleras y Mr. Trump himself están poniéndole presión con sanciones a los estados, municipios, territorios, estados libres asociados que quieran seguir con esos pleitos para que los retiren. Y parece que uno de los primeros jurisdicciones bajo el federalismo americano que ha decidido rendirse a la pretensión de Donald Trump y las petroleras fue Jennifer González, que estábamos demandando por $1,000 millones en reparación, y que Jennifer tiene que haberlo ordenado, le ordenó a Janet Parra: mira, quítate esa demanda de ahí, retírala y vámonos por ahí. Y por ahí se fueron por el chorro $1,000 millones que hubiesen sido utilizados por los términos de una sentencia a favor de Puerto Rico para obras de protección ambiental. A eso hay que sumarle los $365 millones que se van a perder con el cambio que lo denunciamos ayer y se discutió ayer por el señor Rúa con Mili Méndez en la mañana, de los programas que eran para implantar mecanismos y estructuras y programas de energía renovable, y que ahora Jennifer González está pidiendo que en vez de que se pierdan y en vez de que no se usen para lo que son, se utilicen para quemar combustibles fósiles
entiéndase, para beneficiar a New Fortress, para beneficiar a Genera, para beneficiar a Luma y para fastidiar al pueblo de Puerto Rico. Con un comentario adicional breve sobre esto que denunció hoy el comisionado residente Pablo José Hernández y con el análisis de los partidos de oposición que prometí ayer, regresamos después de la pausa aquí, Sobre la Mesa. Regreso a Sobre la Mesa, les habla Luis Vega Ramos en compañía de ustedes y en sustitución del insustituible Aníbal Acevedo Vilá, aunque yo me alegro después del resultado del juego de baloncesto entre los Knicks y los Celtics de anoche, estar sustituyéndolo en la tarde de hoy y que él no pueda hacer nada cuando Federico López y yo hablemos de eso en un ratito. Pero dicho eso, estábamos hablando de la denuncia que en una vista pública congresional hizo en el día de hoy el comisionado residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández, y presidente del Partido Popular Democrático, de que la gobernadora Jennifer González ha tirado por la borda $1.365.000.000 de fondos federales cuyo destino era promover obra y acción a favor del ambiente y las energías renovables. Y en ese sentido, pues, por un lado están los $1.000 millones, el $1 billón que el gobierno de Jennifer González, que le instruyó eso a Janet Parra, ha desistido de demandar o de continuar en la demanda que se había radicado. O sea, van a quitar, si no la han quitado ya, la demanda contra las compañías de petróleo, productoras de petróleo, por los daños ambientales que ya han causado, y precisamente hubiéramos usado ese $1 billón de haber prevalecido junto a un montón de estados que también estaban demandando para rehabilitar nuestra naturaleza, nuestro entorno ambiental. A eso también se unen los $365 millones que la gobernadora está suplicándole al gobierno de Mr. Trump que le permita utilizar para seguir con la gastadera en fuentes fósiles de combustible, entiéndase, gas, cualquier tipo de combustible, gasolina, búnker, etcétera, todo lo que nos ha hecho daño y nos ha costado un ojo de la cara y amenaza con quedarse con el otro. Y que ella, pues, al no aparentar poder mover el asunto de expandir la energía renovable, particularmente los proyectos de placas solares, está ahora queriendo dárselos como champola y premio adicional a Luma, a Genera, a New Fortress, etcétera, etcétera, etcétera. En conjunto con la acción y la denuncia que hace el comisionado residente en Washington hoy, en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Federal, el representante de la Cámara de Representantes de aquí en Puerto Rico y buen amigo José Coni Varela, anunció hoy que estaba radicando o que radicó una resolución en la Cámara de Puerto Rico para investigar las razones por las cuales Jennifer González consintió en que el gobierno federal le quitara a Puerto Rico los $365 millones destinados a la adquisición de placas solares. O sea, que en Puerto Rico también ya un legislador del país, Coni Varela, representante por Caguas, radica y pone a Johnny Méndez y compañía y gente que tiene allí compromiso ambiental. Pienso en la delegación del PNP al representante José Che Pérez, y yo le reconozco compromiso con asuntos ambientales a Che, al amigo Che Pérez, así que veremos a ver cómo Che reacciona a esta resolución presentada por Coni Varela. Pues Coni Varela, al justificar la presentación de esta medida, dice, y cito: el Departamento de Energía Federal frenó el desembolso de 365 millones que habrían sido asignados por el gobierno de Joe Biden, para sustituir a Puerto Rico de paneles solares, para surtir a Puerto Rico de paneles solares, debí decir, y baterías de almacenamiento en centros de salud y residenciales públicos. Ante esta acción, el gobierno de Jennifer González se allanó. Luego, ante la insistencia de la prensa para identificar el verdadero proceder del gobierno de Puerto Rico sobre el asunto, así por las razones que hemos dado, plantea Coni Varela en la resolución que da, se está buscando redirigir, desviar esos $365 millones de energía renovable asignados por Biden, y ahora se le está pidiendo a Trump que los deje usar en combustibles fósiles. Vamos a ver qué curso toma la resolución del representante por Caguas, José Coni Varela Fernández, que termina su parte de prensa de la siguiente manera.
Al parecer, la determinación de la gobernadora estuvo motivada por alinearse con políticas energéticas de la administración del presidente Trump. Esa declaración del representante Varela al presentar esta resolución es importante porque aquí en esta emisora, en el programa matutino Puestos para el Problema, los analistas, el periodista y el analista de esos programas, los buenos amigos, tuvieron al secretario, a uno de los secretarios de la Fortaleza, yo no sé si era el de Asuntos Públicos, correcto, Irán Torres, admitir que había un deseo de la gobernadora Jennifer González de, como dicen los muchachos, yo no sé si lo dicen ya porque ya yo voy montándome en años, culiarse, ranquearse con las políticas energéticas de la presidencia de Trump, que ustedes saben que es drill baby drill, o sea, excava muchacha, excava mamita, excava y sigue por ahí sacando minerales y gases y cuanta cosa haya en el subsuelo. Vamos a seguir quemando petróleo, vamos a seguir quemando Bunker 6, al infierno la energía y los mecanismos de energía renovable. Y hoy en el periódico El Nuevo Día, o ayer, ahora no recuerdo, hay una noticia del periodista de Washington, José Delgado, que precisamente explica, aquí está en la página 5 del Nuevo Día, lo que Connie Varela está denunciando en su resolución. Se alinea con la política del gobierno Trump. Por ello, la gobernadora descartó los 365 millones para energía solar y ordenó retirar la demanda de $1,000 millones contra petroleras, según su portavoz, precisamente Irán Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos. Así que ahí está sobre la mesa esta discusión. Ya mismito se nos integrará a la conversación el amigo Ramón Luis Nieves. Habrá que ver qué él tiene que decir de esto. La guerra entre los bonistas y la Junta de Supervisión Fiscal. La guerra entre el SAL de Energía y Luma por los $800 millones. Y ahora se suma la denuncia legislativamente que hacen en Puerto Rico Connie Varela y ante el Congreso de los Estados Unidos el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera. Ayer prometí, para que no dijeran que iba a pasar con ficha, que iba a hacer algún comentario sobre no solo el PNP, sobre no solo el estado del gobierno luego de estos primeros 100 y pico de días, que de hecho, hablando sobre el estado del gobierno, no la voy a reproducir, está ahí, vayan al Nuevo Día y busquen la columna de opinión que publica, entiendo que es hoy, si no me falla la memoria, las cosas están pasando muy rápido y a veces uno se confunde las fechas y días. Correcto, en el día de hoy, titulada Manga por Hombro, de el amigo, licenciado y profesor de Derecho, pero sobre todo amigo, Rafael Cox Alomar, que básicamente describe las instancias y resume las instancias donde el gobierno de Jennifer González, luego de su primera etapa, parece estar, como dice el título de la columna, manga por hombro, y compara este primer periodo con gobiernos como los de Luis Muñoz Marín, Roberto Sánchez Vilella, Rafael Hernández Colón, y además la interacción de estos tres gobernantes con sus esposas y sus primeras damas, en comparación con la interacción pública de la gobernadora González Colón, con su esposo, el doctor Jovín. Me parece que es lectura importante porque hace contraste. Quizás Rafa, querido amigo Rafa Cox, es un poquito injusto comparando los primeros 100 y pico días de Jennifer González con los de Luis Muñoz Marín, Roberto Sánchez Vilella y Rafael Hernández Colón. Pero dicho eso, vamos rápido a lo que está pasando en otras de las trincheras de nuestra política. Voy a hablar brevemente, rapidísimo, de lo que tiene que ver con el PIB, que es del que menos debemos comentar porque no han salido unas noticias publicadas, pero que sí podemos decir que en el caso del PIB ha habido unas apariciones esporádicas de su líder indiscutible, Juan Dalmao, que aparenta volverse a insertar luego de un periodo de enfriamiento o de silencio en las conversaciones públicas del país, y aparenta tener una ruta de avivar la estructura política del Partido Independentista puertorriqueño. Por otro lado, vemos la mayoría de su acción en el foro legislativo con sus
4 legisladores, que es la primera vez en toda la historia que tienen 4 legisladores, aunque sean 2 de ellos, o 5 legisladores, aunque sean 3 de esos legisladores, uno en el Senado y 2 en la Cámara, 2 féminas en la Cámara, por la llamada cláusula de adición, la ley de minorías, como le dicen comúnmente por ahí, de la Constitución de Puerto Rico. Tengo que admitir que aunque he escuchado muy sonoros y muy visibles a María de Lourdes y a Denis Márquez, que son los legisladores veteranos de esa delegación. En el caso del Senado he visto a el senador por adición también asumir un rol más protagónico. Yo hubiese esperado una mayor presencia de la totalidad de esa delegación del Partido Independentista, toda vez que hay 3 figuras nuevas, relativamente nuevas, que nunca habían ocupado esas posiciones, y que esto es una oportunidad para el PIB para proyectar nuevas figuras de liderazgo. Tengo que admitir que, salvo el senador del Partido Independentista, Adrián, no he visto la misma visibilidad y no he visto la misma acción concertada juntos por equipo. Yo hubiese esperado más comparecencias en equipo de los 5 legisladores del PIB para tratar de proyectar esa diversidad de caras y de esfuerzos que ellos quieren proyectar en camino a tratar de crecer como fuerza política y como fuerza legislativa y parlamentaria en Puerto Rico. Con Victoria Ciudadana y sí, con el Partido Popular, regresamos después de la pausa. De regreso a Sobre la Mesa, Luis Vega Ramos, bateando de emergente por el amigo Aníbal Acevedo Vilá, y hemos estado discutiendo los temas del día. Antes de continuar con el tema de los análisis de los partidos y movimientos de oposición que empezamos en el turno anterior, sí quería virar brevemente, hacer una aclaración sencilla sobre el tema del cuestionamiento de la designación y del regalo de un Dodge puertorriqueño para la licenciada Ferraioli, a la crítica que hizo esta mañana por estas emisoras radiales el exalcalde de Pepino, de San Sebastián del Pepino, y ex candidato a gobernación por el Proyecto Dignidad. También escuchamos la denuncia que vino desde la Delegación Popular en el Senado a través de su portavoz Luis Javier Hernández, que también se expresó con la amiga Emily Méndez, precisamente diciendo que esta era una manera de burlar las prerrogativas de los senadores y senadoras a nombre del pueblo de Puerto Rico para dar consejo y consentimiento o no consentimiento a las designaciones de alta envergadura del gobierno y la gobernadora, en este caso Jennifer González, porque esencialmente Jennifer González dijo que le va a dar funciones a Verónica Ferraioli, que le hubiese dado igual o que se las había dado ya igual como secretaria designada de Estado. Así que de la oposición pues vinieron serias y fuertes críticas a ese elemento, que se unen a los otros señalamientos que ya yo hice anteriormente. Bueno, había comentado que en el Partido Independentista Puertorriqueño por primera vez en su historia tienen 5 legisladores activos a la misma vez, 2 en el Senado y 3 en la Cámara, que obviamente el gran peso de la visibilidad y la fiscalización pues han caído sobre los legisladores de mayor experiencia de esa conferencia legislativa del PIB, que son pues el representante Denis Márquez, con quien compartí bancas allí en la Cámara de Representantes por 2 cuatrenios, si no me falla la memoria, y a la senadora María de Lourdes Santiago, con quien he compartido a través de los años. Estudiamos a la misma vez o cercanamente en la Escuela de Derecho, y pues obviamente hemos compartido diversos procesos públicos. Sí tengo que señalar que de los legisladores de nuevo cuño por el PIB, me parece que el más que se ha destacado, el más que ha logrado penetrar en la conversación pública y aportar unos elementos importantísimos en el proceso parlamentario legislativo, es el senador Adrián González Costa, que es nuevo como senador, pero es una figura que ha estado vinculada al liderato nacional del Partido Independentista puertorriqueño, al proceso legislativo, habiendo sido asesor legislativo de varios legisladores del PIB, más recientemente de la senadora Santiago, y que obviamente también lo hemos visto junto a la senadora Santiago ser muy exitoso, en mi opinión, en los procesos de cuestionar varias nominaciones del gobierno de Jennifer González, esencialmente él y la senadora María de Lourdes Santiago, a los designados de Recursos Naturales Waldemar Quiles, al designado de Salud Víctor Ramos, y más recientemente a la designada
por Justicia, Janet Parra. Creo que los planteamientos, las peticiones, las solicitudes de información y de investigación que se han hecho de parte de esa delegación senatorial del PIB, pues los ponen en un tema de fiscalización, pero hay que ver si esa visibilidad se sigue expandiendo o no, porque el PIB pues, depende mucho de su futuro de que logre proyectar la propuesta de que a más legisladores de su partido que hayan sentados en bancas en la Cámara y el Senado, como diría el jíbaro, más mejor es el trabajo que pueden hacer en el caso de la Cámara de Representantes, reconociéndole méritos a las 2 legisladoras nuevas que han entrado por el mecanismo de ley de minoría o de cláusula de minoría. Me parece que no han tenido la proyección, por lo menos pública. Yo no voy a decir que no estén haciendo su trabajo en el quehacer legislativo, pero yo tenía la expectativa y la impresión de que hubiesen estado mucho más visibles en la discusión pública y en la fiscalización. Veremos a ver si eso se da en los próximos tiempos, y hubiese pensado que a nivel institucional hubiesen propiciado una proyección más en equipo, de estar viendo a los 5 legisladores del PIB actuando concertadamente para dar esa impresión de que mientras más de nosotros haya, mejor va a ser la oferta de servicio que le podemos dar. Así que denos más legisladores del PIB, denos gobierno del PIB, porque nosotros haremos ese trabajo que nos comprometemos. No creo que hayan tenido el mayor éxito en proyectar lo que para mí hubiese sido la fácil, la obvia manera de enfrentar su gestión legislativa en este momento. Bueno, llegamos al Partido Popular Democrático, mi partido. Ustedes saben que yo pues fui legislador por 14 años del Partido Popular Democrático, fui miembro de la Junta de Gobierno por 11 y por un periodo de casi un año fui secretario general de la colectividad. Saludo a Ramón Luis Nieves, que tiene permiso para opinar de esto si quiere, pero si se quiere quedar en el tema de la energía, pues entonces me da un par de minutitos en lo que yo cumplo una promesa que hizo. Así que buenas tardes Ramón Luis, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Después tenemos a Fede, que si quieres hablar cómo fue que tú le llamaste a los Celtics y a los Knicks en un mensaje que me enviaste esta mañana. Yo vi aquí, yo puse que vi tu mensaje de que ibas a hablar de los Knicks y los Celtics. Yo pienso, esos son 2 bandas de death metal, ¿verdad? De Noruega. La verdad que yo celebro tu conocimiento vasto en asuntos energéticos y ambientales, celebro tu conocimiento vasto en asuntos musicales del rock and roll y de otros géneros musicales. Pero Aníbal y tú repudian pero tengo ignorancia total. Ignorancia abyecta en las cosas importantes de la vida, pero con eso bregaremos más tarde cuando el amigo Federico López se integre a estos procedimientos. Sobre el Partido Popular, el amigo y presidente del Partido Popular, Pablo José Hernández, ha anunciado lo que él ha llamado la refundación de ese partido para hacerlo viable, competitivo y ganador de cara a los comicios electorales del 2028, donde lo más probable, salvo que ocurra una situación excepcional, él deberá estar encabezando la papeleta del Partido Popular como candidato a la gobernación. Yo no lo doy como una cosa absolutamente certificada, porque queda tiempo, carretera y combustible que quemar por montones, y cualquier cosa puede pasar en la política, que como en el béisbol y como en el baloncesto, tú no sabes de esto, Ramón Luis, la bola es redonda, pero viene en caja cuadrada. Después te digo quién me enseñó eso a mí. Así que cualquier cosa, como algo de Cuchi Vega. No, fíjate, pero era buen amigo de Cuchi Vega. Lo que pasa es que trabaja para una emisora colega y ya sabes quién es. Y esa es una realidad. Así que yo quiero dividir este breve comentario para movernos al asunto que te trae a ti aquí en 2 vías. Número 1, en términos estructurales, creo que la gestión de la llamada refundación ha sido exitosísima en 3 metas. Número 1, en proyectar al Partido Popular como un partido de fiscalización, ahora que puede hacerlo con total libertad. El cuatrienio pasado era un gobierno compartido y a veces había que fiscalizar y a veces había que negociar con el Ejecutivo y con la Junta de Control Fiscal. Ahora el Partido Popular, por la mala suerte del resultado electoral de noviembre, puede ser exclusivamente un partido de fiscalización, y uno lo ve más suelto, más libre para ejercer ese rol de fiscalización, con Javi Hernández
Hernández con la portavocía del Senado y la delegación en la que tiene veteranos exitosos como José Luis Dalmau y tiene nuevos senadores también colaborando y gente de experiencia en la política del gobierno como José en Santiago, y en la Cámara pues tenemos a Héctor José Ferrer y una serie de legisladores, en su mayoría nuevos, aunque hay veteranos como Connie Varela y como Roberto Rivera Ruiz de Porra, pero me parece a mí que han presentado, y claro, están mucho más libres para fiscalizar porque no tienen que estar en la negociación de un gobierno compartido. Las estructuras del Partido Popular Democrático, la Junta de Gobierno, el Consejo General, las organizaciones de base, el esfuerzo que está dirigiendo el alcalde de Aguada para trabajar con el reglamento, uno las ve en movimiento, las ve reuniéndose, la Junta de Gobierno, y eso me parece también que es un mensaje positivo, y uno ve que eso se va dando. En términos estructurales, pues, ve uno una reactivación de la estructura de recogido de dinero para el partido en el proyecto que ha estado impulsando el secretario general de la colectividad, Manuel Calderón Cerame, de la llamada PAVACAR o el Fondo de la Reconstrucción y demás, que los anuncios que han dado es que luego de un mes de vigencia, creo que están rondando los 1,000 aportadores que se han apuntado en ese programa, y creo que los recaudos en este primer mes sobrepasan los $19,000, creo que estaban rondando por los $20,000 al mes, que no es poca cosa que decir. 20 por 12 es una cantidad considerable. Estamos hablando de más de $250,000 si es que se mantuvieran a ese nivel. La expectativa que tienen los directivos del Partido Popular Democrático es que ese programa de lealtad económica de los populares con el partido pueda expandirse. A eso pues se sumó la pasada actividad de otorgar la medalla Luis Muñoz Marín al exsecretario de la Gobernación, exsecretario de Justicia y gran puertorriqueño y servidor público César Miranda, que es lo que se ha presentado en los informes económicos y en los anuncios que se han hecho por el Partido Popular. Parece que no solo en términos de honrar a una figura que lo merece en César Miranda, fue algo positivo para el Partido Popular Democrático. Ahora, ayer hubo una entrevista que yo lo quería comentar ayer, pero el tiempo no me dio y prometí que le iba a comentar hoy. Entonces, en la que Pablo José, entre las distintas cosas que plantea que va para el año que viene a hacer una definición general y nueva de lo que significa ser una definición general de lo que significa ser autonomista. O sea, que lo que está planteando sobre la mesa es poner un contenido ideológico para que identifique al Partido Popular que él preside en el tema del estatus, que siempre es un tema delicado y controversial al seno del Partido Popular Democrático, porque habemos los que somos claramente soberanistas y buscamos plantear un Estado libre asociado dentro del concepto de asociación política, y hay unos compañeros que se amarran a unas posiciones, si queremos decir más tradicionales, de que se puede desarrollar o se puede hacer crecer. De hecho, él niega a usar la palabra mejorar el Estado libre asociado en la entrevista que le da a José Delgado, sino que habla pues precisamente de, como dije ahora, del concepto de la autonomía y de perdón, que tenía aquí la nota y la dejé ir. Autonomista, sí, pero el que de redefinir el concepto de la autonomía o del autonomismo en el seno del Partido Popular, y pues las declaraciones que he oído del secretario general del partido, Manuel Calderón Cerame, es que sea una definición donde puedan sentir cómodos los distintos sectores que cohabitamos en el Partido Popular Democrático. Ahí está el reto. Yo hasta ahora tengo que decir que como popular soberanista he visto con buenos ojos que las expresiones de Pablo José, primero como candidato a Washington y luego ya como comisionado residente y como presidente de la colectividad, ha sido concentrarse en la llamada refundación que él dirige, en la inclusión de su visión del Estado libre asociado y de la definición general de lo que significaría ser autonomista en el siglo XXI bajo el Partido Popular, y no la exclusión de los que somos populares y otros que no son populares, de los que creemos en una alternativa de asociación que claramente esté fuera de la cláusula territorial, que claramente sea no colonial,
que es lo que dice la enmienda Vizcarrondo de 1990, todavía vigente, y como Carlos Vizcarrondo le gusta recordarle una y otra vez cada vez que Luis Penchi lo invita a analizar la situación del país, y usted sabe que Carlos Vizcarrondo tiene razón, frente, ¿verdad?, a la definición general que Pablo José Hernández, como presidente del partido, le proponga al partido en algún momento en el año 2026, de cara al ciclo que culmina en el 2028. Yo voy a este proceso o me acerco a este proceso desde una perspectiva positiva. Yo creo en la última propuesta procesal de Rafael Hernández Colón ante nosotros, el sector soberanista del Partido Popular, porque nos las presentó, y ante la Junta de Gobierno, que no se pudo aprobar por unas circunstancias que no vienen al caso, que era que cada sector del Partido Popular tuviera la libertad de ir a Washington, al Departamento de Justicia, al Comité de Recursos Naturales de la Cámara y del Senado, a la Casa Blanca, y promover su visión de desarrollo de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, sin que unos dijeran que esos no son populares, o sin que los otros dijeran esos son estadistas light, o estos dijeran estos son independentistas de closet. Yo esa definición procesal y ese proceso que sugirió Hernández Colón, que fue el último que sugirió en temas de estatus, es el que compro, y es el que creo que Pablo José, y espero y aspiro a que Pablo José Hernández Rivera continúe cuando él llame a la definición general de lo que significa ser autonomista. Dicho eso, y eso se lo dije a Rafael Hernández Colón en vida, y se lo he dicho a otras personas en el Partido Popular, y se lo he comentado a Pablo José Hernández Rivera y al secretario general del partido, y lo comento ahora con ustedes, porque ustedes saben dónde yo estoy parado. Eso lo va a llevar quizás por avatares del destino o por ironías históricas y poéticas, a que en algún momento, cuando esta discusión se dé con seriedad, y yo coincido con Pablo José, que probablemente en estos primeros 2 años del cuatrienio, en el mundo de Trump y los republicanos maga y locos, no hay mucho que adelantar. Ya ellos han dicho, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara ha dicho que él no va a bregar con el tema del estatus de Puerto Rico en estos 2 años. Desde el Senado, aquello es, por ahí se pudren por la estadidad. Marco Rubio, cuando era senador, le decía a Jennifer González, no, hasta que la cosa económica de Puerto Rico no se arregle, olvídate de esto, y no hablemos de las cosas que Mr. Trump insinúa y dice a los estadistas del país. Pero cuando esto se discuta en seriedad, sea en 2 años, en 4, en 6, y si Pablo José sigue como la figura central y de dirección del Partido Popular Democrático, yo creo que hay un dejo de justicia o ironía histórica y hasta poética de que el issue que Pablo José, cuando vaya a presentar una definición general de lo que es el estado librismo o el autonomismo, o lo que es el desarrollo del ELA o la mejoría del ELA, va a tener que enfrentar las 2 preguntas que para 1989 Rafael Hernández Colón tuvo que enfrentar, y él va a tener que prepararse para, nombre de los populares y el pueblo de Puerto Rico, tener mucho cuidado con la contestación que da, porque de esa contestación va a depender, en mi opinión, la consolidación y la visión de futuro de una opción que no sea ni la estadidad ni la independencia. Y las preguntas son las siguientes, y tú las sabes, Ramón León, que no te voy a obligar a comentar porque te traje para otra cosa. Eso que usted propone, Partido Popular, ¿es dentro o fuera de la cláusula territorial? Eso que usted propone, Partido Popular, ¿es con soberanía en Puerto Rico o soberanía en el Congreso de los Estados Unidos? Esas preguntas son inescapables. La guerra de las etiquetas yo me niego a hacerla. Ya yo estoy más allá del bien y el mal, como decía. Ya yo estoy más allá, ya esto es como Nietzsche, el filósofo Nietzsche, más allá del bien y el mal. A mí si se llama el amejorado, el ano territorial, libre asociación, o como una vez sugirió Marco Rigao en una reunión y en una entrevista, por mí que se llame Pitch Melba. Y yo puedo sugerir otro nombre, porque el nombre no hace la cosa, es el contenido. Y los puertorriqueños y los populares en particular vamos a tener que, cuando llegue el momento, enfrentarnos a esa pregunta de si es posible algún grado de autonomía irrevocable dentro de la cláusula territorial. Nosotros los populares soberanistas creemos que desgraciadamente eso no es posible bajo el esquema constitucional de los Estados Unidos, o si la única forma de conseguir ese autonomismo en el siglo XXI, como lo añoraban nuestros patriotas y nuestros próceres en el pasado, es precisamente entablando una relación de asociación que esté fuera de la cláusula territorial, que reconozca la soberanía del pueblo de Puerto Rico para pactar y que establezca los lineamientos específicos del pacto, sea en una definición que puede ser como la que Marco propuso hace unos años atrás, o como la que el amigo y hermano y expresidente del Senado, Tony Fajardo Zamora, ha estado proponiendo y ha explicado en una propuesta de pacto de asociación que ha publicitado durante los últimos años.
Amén. Ahí mi comentario sobre el particular. Bueno, Luis, energía. bueno, Sigo si bueno, quieres Luis, decir algo. Porque, o sea, es inevitable que tú traes esto aquí Pues, y yo trato de no hablar de política así como tal, pero esto ya, como dirían los Blues Brothers, esto es un mission from God, tuyo y mío. Para que no sepa que me metió en estos líos políticos fue Luis Vega Ramos. Hay Así mucha gente que me echa la culpa de muchas sí, cosas. pero Tú sabes que una de las cuestiones de la madurez y de la adultez, Ramón Luis, es asumir responsabilidad por los actos responsabilidades, propios. así que es tu culpa, It's Luis. about time. Mira, Luis, yo creo que también dentro de esa discusión que tú y yo hemos tenido por 30 años, y tú unos añitos más, más que esos, hay que tomar en cuenta que el país también cambió, el elector cambió. Así que los códigos de esa discusión, que eran lo que movía, vamos a ponerlo de esta manera, hace 30 años los electores se movían mucho más por los códigos de estatus, para tomar una decisión de por quién votaban en las elecciones de cada 4 años. Yo creo que la crisis económica, la depresión que tuvo Puerto Rico desde el 2006 y las otras crisis que hemos tenido de gobernanza económica, etcétera, han cambiado el punto de vista de la gran mayoría de los electores. Yo creo que los electores ya no se están moviendo necesariamente por el tema del estatus. Creo que un sector de la población se convenció de que la votación de noviembre no va a cambiar el estatus, pero sí necesito cambiar el estatus de mi sistema eléctrico, o el estatus de mi trabajo, el estatus, o sea, del tema de salud y otros temas más inmediatos. Dicho eso, ¿verdad? Porque ese argumento lo decían antes para no tocar el tema del estatus. El tema del estatus es muy importante porque te condiciona las herramientas que tiene un país para atender sus problemas. Ya en el tema de Lela, yo era los que pensaba en el 2016 cuando se aprobó promesa de que el Partido Popular iba a decir, oye, se aprobó promesa, nos están poniendo una junta aquí que va a gobernar gran parte de lo que se supone que gobernáramos nosotros, y unos tipos que no están electos por nadie, va a tomar las decisiones finales sobre las cosas fundamentales como es el presupuesto del país. Y yo pensaba que en ese momento el Partido Popular iba a decir, ¿sabes qué? Hemos dicho esto sobre Lela durante 60 años, o 70, lo que fueran, pero la realidad nos obliga a desarrollar un discurso nuevo sobre nuestras aspiraciones políticas con Estados Unidos. Y pasó lo contrario, Luis. El partido del 2016, el Partido Popular, asumió un discurso de qué bueno es el ELA. Y es como que, mano, ¿cómo que qué bueno es el ELA si no puedes ni aprobar ni tu propio presupuesto de país, ¿verdad? Fue una discusión que enajenante, que yo creo que alejó a muchos electores en esas elecciones que vinieron después del 2020 y del 2024, como tal. Y además, obviamente, el partido no se movió para atender los temas del día a día, entre otros asuntos. Y ahí se explica el tercer lugar de las elecciones un poco del 2024. Así que yo creo que con el ánimo de la refundación del proyecto que Pablo José Hernández está trabajando dentro del Partido Popular junto al secretario general, nuestro gran amigo Manuel Calderón, son temas que hay que replantear. Y yo creo que un tema importante que replantear es que, digo, y aquí, pues, para el que no lo sepa, pues, Luis y yo hemos sido abogados de la libre asociación desde que tenemos uso de razón, quizás, hace más de 25 años. Pro bono. Abogado, sí, Pro bono. Abogado por esa fórmula. Hemos escrito sobre el tema y como tal por muchos años. Y yo creo que algo bien impresionante, Luis, fue que en la pasada elección de noviembre, en el plebiscito que hubo, la libre asociación sacara más del 30% de los votos sin ningún partido que la defendiera y con una campaña multimillonaria en contra. Y con las máquinas en contra también. Con las máquinas en contra, con dinero, hard money, con chavos, con billboard, diciendo la libre asociación es la independencia, la libre asociación es el cáncer o es el infierno, lo que fuera. Y con todo eso sacó 33%. Yo creo que es importante ese número para el análisis que haga el Partido Popular sobre esto, porque yo pensaría que una gran parte de esos votantes de la libre asociación son votantes también populares, ¿verdad? Así que, y como tú dices, yo creo que tú y yo estamos en una posición bien distinta que hace 20 o 25 años en cuanto al debate interno del Partido Popular y la libre asociación. Yo quería que el Partido Popular asumiera la libre asociación full hace 30 años. No necesariamente mi postura ahora. Yo creo que esto hay que abrirlo mucho más y tenemos que hablar cómo esto le conviene, esta solución le conviene a Estados Unidos también, y que otros sectores políticos también se convenzan que es una buena opción, que quizás, como tú y yo hemos hablado antes, a lo mejor no es la primera opción de todo el mundo, pero puede ser la segunda opción de todo el mundo, ¿verdad? Así que nada, yo pienso que
que debe reevaluarse, que creo que ese 30% hay que tomarlo en cuenta, y que puede ser una opción de futuro para que no se puede asumir, y es lo último que digo, lo mencioné, pero creo que es importante, la inclusión de lo que pidan unos sectores del Partido Popular que se sienten excluidos no puede ser a costa de la exclusión del sector del Partido Popular, porque entonces se le estaría haciendo al sector soberanista del Partido Popular y fuera del Partido Popular lo que otros populares se quejan que le han estado haciendo a ellos por los pasados años. Y de hecho ya lo probamos con números. Por muchos años tú y yo recibíamos algunas amenazas de, mira, váyanse de aquí el Partido Popular, ustedes son soberanistas. Y ¿sabes lo que pasó? En el 2024 pues se fueron los soberanistas y el partido llegó tercero. Así que eso es un dato importante. Bueno, vamos a lo que te jalé por los pelos. Pero es culpa tuya, tú me traes esos temas, pero Luis. tenemos que ir a una pausa ahora. Pues vamos por una pausa, Fede. Voy a entrar contigo unos minutitos más tarde, ponle 5 o 7 minutitos más tarde para darle el turnito al bate a Ramón para que hable de lo que se supone que venía a hablar. Seguimos sobre la mesa. Quédate en sintonía de Regresamos aquí a Sobre la Mesa. Luis Vega Ramos, Ramón Luis Nieves, y ya mismo viene en camino. Digo, ya me voy porque Federico, nos tiramos ya el programa en la pausa. Bueno, pues tú quisiste opinar sobre lo que no venías a opinar, pues tú sabes, allá tú. Bueno, pero rapidito. ¿Cómo no? En asuntos energéticos, te sirvo el plato sobre la mesa. Los bonistas están en guerra con la Junta de Supervisión Fiscal porque los bonistas quieren que se le pague todo por la jueza Taylor Swain, quieren que se quite el stay, y la Junta de Supervisión Fiscal dice que no se puede y que sería un aumento en la factura el darle a lo que los bonistas quieren de $62 al mes al consumidor de menor escala en Puerto Rico, al consumidor residencial. Por otro lado, el SAR Josué Colón está en guerra epistolar con con Luma, que está pidiendo 800 millones más porque que no sabían que esto iba a estar tan malo como estaba, que no sabían que las condiciones iban a ser terribles. Mientras tanto, Josué Colón les contesta con una carta de 8 páginas y creo que 60 páginas en anejo, donde básicamente, en mi opinión, empieza a sentar las bases para un posible caso de incumplimiento de Luma en el contrato y para tratar de rescindir ese contrato por la vía legal, con el problema legal que quien sería el funcionario público que estaría a la cabeza de ese esfuerzo, o la funcionario público a la cabeza de ese esfuerzo, es nada más y nada menos que la secretaria de Justicia de Puerto Rico, la amiga Janet Parra, que pues tiene una instrucción seca de no abrir la boca para decir absolutamente nada hasta nuevo aviso. Claro, no nos engañemos. Este pleito va a ser de una complejidad, si es que se llega a un pleito, que el gobierno de Puerto Rico, además del Departamento de Justicia, pesos a morisqueta, que van a contratar un bufete externo probablemente de los Estados Unidos, sea de Nueva York o de Washington, por las complejidades que este pleito claramente va a suscitar. Con eso sobre la mesa, ¿qué tiene que decir Ramón Luis Nieves? Bueno, en primer lugar, me parece que después de 4 años donde la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, que era la encargada dentro de la ley y el contrato de fiscalizar el contrato de Luma y Genera, después de 4 años de no hacer nada para fiscalizar esas contrataciones, finalmente el ingeniero José Colón lo está haciendo. Hay que ver cuál es yo no conozco la estrategia interna en la parte legal sobre si se están sentando las bases o no de la cancelación, porque, Luis, como tú bien sabes, los contratos de este tipo tienen unos procedimientos para tú cancelarlo. Tú tienes que, por ejemplo, notificarle a la otra parte, mira, fulano, en este caso Luma, estás incumpliendo el contrato por X, Y, Z razón. Según el contrato te voy a dar tanto tiempo para que tú cures tu incumplimiento, ¿verdad? Y hay unos procesos que se van dando en esa vía. Yo sé que hay compañeros abogados que dicen de que pues este contrato puede impugnarse por ser nulo, pero esa medida de nulidad radical realmente no creo que tenga mucho éxito en los tribunales. Me parece que es algo demasiado optimista. Suena bien en radio, pero no en los tribunales. Si el récord de pista de la jueza Taylor Swain es ejemplo de algo, es probablemente que eso no va a ser una solución que ella va a estar eso no va a ocurrir. Pero de ser las soluciones nucleares no parecen ser sus especialidades. No. Y Luis, en este contrato, por su complejidad y por la manera en que se negoció, lo que está en ese contrato, que lo denunciamos en 2020, que este era un contrato bien hecho a la medida de Luma, ¿verdad? No a la medida del gobierno de Puerto Rico, que siendo un contrato con una entidad gubernamental debería tener ese tipo de onda, ¿no? Así que el proceso de cancelación de un contrato como el de Luma no es de un día para otro. No es que se levante la gobernadora y diga, canceló el contrato, fuera.
Si esto no es un arrendamiento de mes a mes, que tú le dices, mire, para el 30 del mes usted se va. Eso no es así. Y además tienes el problema de, ok, te vas el mes que viene, pero ¿quién va a operar el sistema? Mi problema, Luis, es más allá, y bueno, ya veremos qué va a pasar. Esto va a ser una novela de meses que vamos a ver donde años. Y José Colón va a estar escribiendo unas cartas, eventualmente dirán, pues vamos a empezar el proceso de cancelación. Esto yo lo veo resolviéndose en 2-3 años, si acaso. Y eso sin contar lo que tomen los tribunales, si es que llegan a los tribunales en cuanto a esto. Pero la pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Traer a otro operador privado para que venga para acá, se le contrate y se le pague por un año nuevamente para aprender nuestro sistema eléctrico? Para entonces que comience a operar con la esperanza de que opere mejor que Luma. Yo creo que tenemos que cuestionarnos el modelo. Si el modelo de privatización que se legisló en el 2018, la ley 120 del 2018, y los contratos que se hicieron a tenor con esa ley, es lo que necesita Puerto Rico hoy. Yo no estoy convencido. Tampoco yo quiero regresar a la nefasta autoridad eléctrica que tuvimos hasta el 2021 operando el sistema, que quebró un monopolio público, que operó muy bien por 3 o 4 décadas, pero después fue un desastre. Yo esa autoridad eléctrica no la quiero tampoco. Y yo creo que nadie en Puerto Rico la digo. Bueno, siempre habrá uno que te otro. Sorprendería pero porque no vamos a hacer la lista. Luma ha sido tan malo en su servicio que hay alguna gente, ¡ay, que vuelve a la autoridad! Cuidado con lo que tú estás deseando, ¿verdad? O lo que alguna gente está deseando porque no es lo correcto. Yo sí creo, fíjate, si me preguntaras qué yo haría en mi carácter personal, y quiero decir, Luis, que en diciembre del 2016 le dejamos al país listo todo el andamiaje legal para haber transformado a la Autoridad de Energía Eléctrica dentro de su modelo público, aún en quiebra. ¿Qué se dejó? Se creó un regulador de energía que es el negociado, que evalúa independientemente a la Autoridad de Energía Eléctrica y a todo el sector eléctrico. Se creó una junta de gobierno totalmente independiente por primera vez en sus 70 años de historia, donde no había políticos allí ni jefes de agencia que no sabían nada del tema de energía, sino que habían profesionales junto a representantes de los consumidores residenciales y del sector económico. Se habían atendido el tema, que fue una queja, tú recuerdas, por muchos años, el tema de los subsidios energéticos se había ya resuelto. De hecho, desde el 2016 a hoy, no hemos escuchado más nada de subsidios energéticos porque se resolvió el problema. O sea, ya las soluciones estaban encaminadas en la parte de gobernanza del modelo público. Los que me están escuchando a lo mejor no me creen o no recuerdan por la manera en que discutimos aquí los temas de este tipo de energía eléctrica, donde se han demonizado sectores, se han dicho, mira, esas cosas son la privatización, se ha mentido mucho. Y pues lamentablemente la solución ya estaba planteada en el 2016, pero los votos tienen consecuencias. Cuando vino la próxima administración de Ricardo Rosselló, lo primero que hicieron fue volver a meter a políticos y a jefes de agencia que no sabían nada en la Junta de Gobierno de la Autoridad Eléctrica. Esa es la Junta de Gobierno de Whitefish, por cierto. Y después, cuando la mitad del país todavía estaba oscura, dijeron, vamos a privatizar. Privatizar sin fiscalizar. Así que yo personalmente entiendo, Luis, que no hay tal cosa como que el modelo público es lo mejor del mundo y lo privado es lo peor, o que el modelo público es corrupto e ineficiente y lo privado es el mejor. Este juego, para ir a desembocadura con Federico, no Correcto. Se gana con un swing. Correcto. Y sé que te estoy hablando en chino. Sí, no entiendo tu único metáfora swing que tú entiendes deportiva. es el género música. Federico, explícanos. Pero lo cierto es que, mira, o sea, privado o público no es el tema. Es que podamos tener un sistema donde sea público o privado, la entidad que opera el sistema eléctrico funcione, le funcione a la gente y sea costo Te quiero efectivo. hacer una última pregunta sobre el tema para entonces pasar a la entrada de Federico a la conversación, y por favor, si te quieres quedar, a ver si aprendes algo, a ver si logramos hacer. Es imposible que aprenda a ver si podemos lograr algo contigo. Deportes. Pero sí quería ya era un deporte. Antes de eso, pues sí quería decirte, el run es que la gobernadora va a anunciar lo que vaya a anunciar en su mensaje de estado. Eso es lo que se rumora por ahí, yo no sé si es verdad o no, lo vendo al costo aquí sobre la mesa. Y lo segundo, yo sí veo un intento quizás débil todavía, quizás para guardar las cartas pegar al pecho, de empezar a generar el expediente para un posible recurso de finalización del contrato. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cuán agresivo o cuán eso es plan A y plan A nada más, o eso es plan A y están mirando plan B, plan C, plan C, plan D, lo que sea? Veremos
veremos a ver, pero dicho eso, pues, y claro, una vez más, esto pasa por el problema de que el Departamento de Justicia no tiene una cabeza todavía firmemente atornillada, y ese departamento va a ser fundamental en este proceso, y ciertamente me imagino yo que se va a contratar un bufete externo probablemente de los Estados Unidos. Pero quería un último comentario tuyo sobre este tema, la decisión o la petición de la gobernadora de mover los 365 millones que iban a hacer para placas solares, para hospitales, égidas, lugares de servicios de salud para particularmente poblaciones de la tercera edad, a que básicamente los podamos quemar como energía fósil. Pues esa decisión es decepcionante, por un lado. Yo creo que, en primer lugar, en el 2022, el gobierno de Estados Unidos aprobó, el Congreso, unos fondos que iban a estar dirigidos a la resiliencia energética de comunidades, particularmente comunidades de bajos recursos. Yo creo que por alinearse con la política de Trump, de Drill Baby Drill, y alejarse de las renovables, no había por qué sacrificar este fondo como tal, que iba dirigido a darle una resiliencia con energías renovables a estos sectores que tanto lo necesitan. La energía renovable ha sido lo más exitoso que hemos tenido en Puerto Rico en los últimos años en cuanto al tema energético. De hecho, Luis, ya 160,000 abonados de Luma tienen conectados sus sistemas solares a la red eléctrica. Así que eso habla del éxito de la energía renovable en un momento de crisis, porque si la red eléctrica estuviera chuching, pues nadie compraría estos equipos. Pues mira, como no está chuching, pues la gente ha tenido que dotarse de esto, y muchas entidades comunitarias, hospitales, Centros 330, se han beneficiado y han salvado vidas gracias a la energía renovable. Así que sí, un paso para atrás. Me decepciona mucho esta decisión del gobierno de Jennifer González de no defender estos fondos. Bueno, quédate para la clase y si tienes preguntas puedes hacerla. Federico, ¿estás ahí? Zona 5, segundo tiempo extra. No se quiso quedar para la clase, está bien, no hay problema. No quiso. Saludos, Fede. Saludos, un placer como siempre. Mira, te tengo que decir algo antes de empezar. Qué bueno que estás tú y no está Aníbal. Porque ahora mismo está perdiendo el Barcelona. Sí, es verdad, yo venía viendo. Si se queda todo igual y quedan pocos minutos, quedaría eliminado. ¿Cuánto está perdiendo? Porque cuando yo vi un pedazo League, que fui a comprar un mantecado porque tenía calor y tenía algo dulce, fui aquí a un establecimiento que hay cerca y lo estaba viendo media humanidad, estaba ganando el Barça 1-0. ¿Ahora cuánto está? Ahora mismo en el segundo tiempo extra, quedando menos de 2 minutos para que se acabe en el agregado, 4-3 favoreciendo al Inter. Yo creo que Aníbal no me va a volver a invitar a sustituirlo cuando tenga que hacer otro tipo de responsabilidad. Le estamos salando la vida demasiado. Mira, Fede, tenemos que ir brevemente una pausa para entonces entrar lo que queda del programa contigo, pero te tengo que decir que como me deslumbraste con tu poder de estrellato ayer, se me olvidó decirte algo ayer. ¿Qué pasó? La Soberanía ganó en el fin de semana. ¿Qué me vas a decir? Yo sé que a ti no te gusta hablar de política, pero no te estoy hablando de política. Sovereignty ganó el Kentucky Derby. Para aquellos que no les gusta la soberanía, la soberanía ganó el sábado en el Kentucky Derby. Es verdad. La ironía de los nombres de los caballos, ¿no? Se lo dije a uno o dos amigos míos en el Partido Popular y se rieron como con los dientes de bien atrás. Pero nada, después de ese comentario vamos a brevemente a la pausa y los micrófonos son de Federico, salvo que yo voy a estar listo para aplaudir cuando dé los resultados del juego de NBA de anoche. Sobre la mesa, continúa. Aquí analizamos cada deporte jugada tras jugada. Ahora se sienta a la mesa el comentarista deportivo Federico López. En Sobre la Mesa estamos en zona 5, segundo tiempo extra de la semana con el amigo Federico López. Federico, ¿qué pasó en el TD Garden anoche? No, pero espérate, porque primero hay que decir que oficialmente el señor Aníbal no va a estar nada de contento. Se eliminó el Barcelona en la Champions League, así que puede que se extienda la llegada. Federico, te tengo que decir que yo disfruto mucho estas conversaciones contigo y te lo digo con el corazón en la mano porque temo que esta puede ser la última vez que nos dejen compartir a ti y a mí solitos, porque nos hemos convertido como que en la sal de la tierra. En la sal de la tierra, no, y como tú dices, no solo lo que pasó ayer en el juego entre los Knicks y Boston, pero también
con Barcelona. Así que doblemente peligrosa esta combinación de Vega Ramos y López. Mira, vamos rápido entonces. Tenemos que hablar de lo que pasó ayer entre los Knicks y los Celtics. Voy a dejar que tú me des el resumen de lo que pasó. Bueno, lo primero es que aunque los Celtics, principio del juego fue bastante cerrado, pero los Celtics usaron el home court advantage para ir sacando unos puntos en el segundo, el tercero y parte del cuarto quarter. Pero Bronson, que a veces me llena de una felicidad enorme y a veces me agita como los jugadores puertorriqueños, porque tiene el estilo del yo-yo que tanto nos caracteriza a los gares puertorriqueños. Carlito Arroyo, Varela, no estoy hablando de ustedes, ¿sabes? ¿Verdad? No se me agiten. Pero a la larga, su estilo de juego logró imponerse ofensivamente y los Knicks se fueron en una racha ofensiva de un 7 o 9-0 que les permitió sacarle unos puntitos a Boston. Y como yo te dije, me parece que son equipos que machean sumamente bien, que no hay esa super fortaleza que se la escribe a Boston, que tenían el sexto hombre allí a todos switches, porque allí los fanáticos de Boston salieron todas roncas y roncos del mismo, la valentía en un escenario tan hostil de los Knicks, me parece, y la disciplina de los Knicks, salvo el yo-yo de Bronson de vez en cuando y de cuando en vez, aunque los números fueron favorables, le permitió ese robo a los Knicks de Nueva York. Ahora los pone en una posición sumamente privilegiada de cara al resto de la serie, que yo no estoy diciendo que los Celtics ahora se van a acostar a morirse o a dormir, claro, como hace Stephen Curry con sus rivales, pero los pone en una buena posición. Hemos visto lo que pueden hacer los Celtics de Boston, sin duda alguna, por algo son los campeones defensores. Pero remontar en el juego 1 de una serie, en casa visitante, remontar de una diferencia de casi 20 puntos. Correcto. Para llevarte la victoria ante el campeón defensor y empezar la serie así, hay que tenerle cuidado a estos Knicks. Y yo sé que tú apuntaste a quien yo escogí para llegar a las finales y eso, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Eso es así, pero me parece que las series van a demostrar o están demostrando ser mucho más interesantes y mucho más cerradas. Lo vimos. Oye, el juego de los Cavaliers y los Pacers. Eso iba a decir, hasta ahora ha ganado podemos decir, no quiero decir no favorito, pero el que acabó peor en el ranking para empezar los playoffs. Los Knicks le ganaron a los Celtics. En esa serie, el 3 le ganó al 2. Entre los Cavaliers y los Pacers, el 4 le ganó al 1. Entre los Thunder y los Nuggets, el 4 le ganó al 1. Así es. Así que vamos a ver qué pasa hoy a las 9:30 de la noche, cuando se enfrentan por primera vez los Timberwolves y los Warriors. Y te tengo que decir que en la otra serie que está por exacto, en la de los Warriors que empieza hoy, los Warriors la verdad que no tuvieron una temporada a la altura del roster que tienen, aunque cualificaron, pero... Y no tuvieron en la serie, la serie ahora que culminó, la demostración que yo hubiese creído que debieron tener con el roster que tienen. Pero esa segunda mitad de ese último juego, volvieron los Warriors que yo conozco, particularmente Stephen Curry. Si esos son los Warriors que aparecen en cancha esta noche, cuidado. Ahora, yo creo que no podemos comparar. Si vamos a hablar de este equipo de los Warriors, no podemos comparar porque la llegada de Jimmy Butler es otro equipo sin duda alguna. Claro. Así que no me atrevo a comparar este equipo que estamos viendo ahora con el que fue la primera 3/4 de la temporada regular por eso. Pero sin duda alguna, esa serie va a estar bien interesante por eso. Porque son dos equipos que yo creo también que machean bien. Hay que ver cómo detienen a Rudy Gobert. Y Rudy Gobert y Draymond Green van a estar a los palos en la pintura. Así que vamos a ver qué pasa hoy. Ese no es el único partido de hoy. Hoy también se juega el segundo partido de la serie entre los Cavaliers y los Pacers, que ya dijimos, los Cavaliers, el número 1 del este, el gran dominante número 1 del este durante la temporada regular, cayó en el primer partido de la serie. Así que vamos a ver qué pasa. Y ahí, en mi opinión, no sé qué tú piensas, los Cavaliers están obligados a Bombardino a ganar hoy, aunque sea por punto 5, por medio punto, porque si van a Indiana con los fiebrú que son los fanáticos de Indiana, abajo 2-0, se le van a poner a pesetas los que ven. Pero me están gustando estas series que hemos visto hasta ahora porque han sido juegos cerrados. Así que vamos a ver qué pasa. Pero mira, vamos rápidamente al baloncesto superior nacional.
porque hoy nos levantamos con la noticia de que Jorge Brian Díaz ahora es criollo de Caguas, un cambio entre los criollos y los atléticos. Marlon Hargens, pasa a los Atléticos de San Germán. Jorge Brian Díaz pasa a los criollos de Caguas. Vamos a ver cómo se forma esa relación de Jorge Brian Díaz con Capo. Me gusta esa dupla, hay que ver esa dupla en cancha. ¿Qué tú crees? ¿Ya San Germán se resignó ya? Y dijo, bueno, pues vamos a hacer los negocios que podamos hacer. Pero es que Marlon Higgins le puede dar anotación. Es un alero delantero que anota, así que a lo mejor está buscando ofensiva el equipo de San Germán, mientras Jorge Brian Díaz te protege la pintura, y esa combinación Luis King, Capos, Jorge Brian puede ser bien interesante cuando ya está a punto, cuando vamos a ver un equipo que va en busca de ese back-to-back en el baloncesto superior nacional. Sí. Ayer también tuvimos el debut de DeMarcus Cousins con los Mets de Guaynabo, y qué manera de debutar. Victoria ante los Capitanes de Arecibo 107-90, pero ese marcador no refleja lo que fue la gran parte de ese partido, porque los Mets de Guaynabo estuvieron ganando en un punto por 35 puntos en el marcador. Así que interesante. Ayer hubo victoria para los Cangrejeros de Santurce sobre los Indios de Mayagüez, y hoy hay dos partidos: Atléticos y Santeros, Gigantes y Leones. Esos son los dos partidos de hoy en el baloncesto superior nacional, cuando no vemos grandes cambios en la tabla de posiciones. Sigue todo igual, así que muy interesante lo que se avecina en el BSN. Así es, y bueno, no lo hemos mencionado, no sé si lo tenías en los minutitos que nos quedan en agenda. Pues en la Grandes Ligas yo tengo que admitir que la racha de derrota de mis Yankees continuó ayer en San Diego, un juego que debimos haber ganado. Aaron Judge mantuvo su racha ahora en 31 juegos corridos bateando, pero hizo, por instrucciones creo yo del coach de tercera, un corrido de bases muy malo en creo que fue la segunda entrada o la primera entrada, que lo tiraron de tercera al home, y lo cogieron como a una milla de distancia. Ahí debió haberse, porque lo que había era un out, debió haberse quedado en tercera, porque con un bombo entraba, a lo mejor estarían jugando ese juego todavía empatado a 4. Lo mencionaste tú, así que no me puedes echar la culpa. Está bien, yo la verdad es la verdad. Ahora, dicho eso, los Yankees siguen en la primera posición sobre Boston. Eso iba a decir yo, para seguir tirándole sal a la herida de Aníbal Acevedo Vilá. Los Yankees siguen en la primera posición, Boston segunda posición, está jugando para 500, 18-18, 2 derrotas consecutivas, y está atrás por 1.5 juegos. Así que vamos a ver qué pasa. Temporada larguísima. Los Mets de Nueva York finalmente quebraron esa racha de derrotas que tenían. Llegó la victoria. Hoy los Yankees juegan contra San Diego, Boston juega contra Texas y los Mets juegan contra Arizona. Y pues para nosotros los que vivimos ensimismados en la ciudad de Nueva York, en la capital del universo, pues tenemos que estar pendientes al desempeño en lo que queda de semana, tanto de Yankees como Mets, porque la semana que viene, el lunes, pues nos jugamos el honor de la ciudad de la Gran Manzana. Claro, es en casa, en el Yankee Stadium. Los juegos son en el Yankee Stadium, así que veremos a ver esa primera pata de la serie, la Subway Series, la serie del Metro. Es el regreso a Yankee Stadium. ¿De quién? Un señor ahí que se llamaba Seto, como decía Raúl Julián, la gran fiesta. Por más que intento, no debo acordarme. Ajá. Ok, vámonos, ya nos están poniendo la música. Bueno, Fede, gracias por este segundo tiempo extra. Para mí ha sido un privilegio. Si no volvemos a estar juntos porque Aníbal se molesta con nosotros, pues fue un placer conocerte en esta vida. Igual, pero mira, después de la conversación que tuvimos ayer, que fue bien interesante también, no sé si mañana regreso, si son penales, si son tiradas libres. Mientras yo tenga el manubrio de esta bicicleta y Aníbal no llegue, por mí estás todos los días. Pues hablamos, me dejas saber. Muchas gracias a todos. Además que me salva, yo no sé hacer esto por 2 horas solo. Hablamos, venga, un abrazo a ti y a los amigos que nos escuchan y nos ven. Hasta mañana. Mientras otras persiguen la